Hola, hola. ¿Se oye bien? Hola, buenas tardes. Bienvenidos en nombre de Penguin Random House y en especial del sello Grijalbo le queremos dar la bienvenida y agradecerle la asistencia. Vamos a presentar hoy el nuevo lanzamiento de Leopoldo Mendívil, que se llama Secreto Maximiliano. Y es un momento especial porque además de Leopoldo nos acompañan en la mesa Wenceslao Vargas Márquez y José Roquero de Teresa. Ahorita paso en un minuto a presentarlos a ellos. Me gustaría nada más hacer un apunte biográfico y sobre la trayectoria profesional de Leopoldo. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y trabajó durante muchísimos años como publicista para el grupo Electra, así como productor y guionista de series televisivas, pero en algún momento de su carrera decidió seguir su vocación y su corazón y dedicarse a la escritura. Su primera obra fue Psy-Code, que trata sobre los avances científicos del cerebro, que fue pues, su primera obra, su obra debut. Pero después se convirtió automáticamente en un autor superventas cuando comenzó la serie Secreto, que ya muchos conocerán, que comenzó con Secreto 1910 y de la que forman parte Secreto 1929, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, y ahora estamos muy orgullosos de presentar Secreto Maximiliano, que todas estas obras tratan sobre la historia de México, pero desde un punto de vista muy particular, desde los entresijos de la historia de México, el lado oscuro, las verdades nunca contadas, que es la especialidad de Leopoldo y su mayor interés. Y es por eso que nos acompañan acá José Roquero y Wenceslao, porque ellos también han sido estudiosos de la historia alternativa no contada sobre México. Y paso nada más a leer una breve semblanza. Wenceslao Vargas Márquez, a mi derecha. Él tiene un diplomado en Historia de México por la Universidad Pedagógica Veracruzana y una maestría en Administración por la Universidad Veracruzana, es original de Veracruz. Es investigador independiente. Su principal área de investigación es el estudio de las sociedades secretas y su influencia en diversos actores políticos de nuestra historia, en particular la práctica de la masonería desde el virreinato y del espiritismo en el siglo XX. Podríamos decir, en resumen, que Wenceslao es un experto en la masonería en México y que además ha formado incluso parte de la masonería. Ha publicado en diversos diarios y revistas y entre todas sus obras destaca una obra en 2 tomos titulada La masonería en la presidencia de México, que pueden encontrar en Amazon, en la que analiza desde fines del siglo XVIII la relación que tuvieron con las logias masónicas los últimos virreyes, los 2 emperadores, con especial interés en Maximiliano de Habsburgo, y todos los presidentes mexicanos desde 1824 hasta el año 2006. Wenceslao, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. José Roquero de Teresa, a mi lado izquierdo, es maestro por la United States International University de California, es servidor público y también colabora en diversos periódicos y revistas. Recibió en 2006 el premio a la excelencia universal. Es autor de La Rama, Crónica de una sucesión, que es este libro, podemos después también platicar un poco sobre él. Y en este nos describe los acontecimientos ocurridos en relación con 2 familias de la vieja Valladolid, la actual Morelia, Michoacán. Las 2 familias son Huarte e Iturbide. Estudia la vida de Agustín de Iturbide, pasando por el proceso de conspiración, insurrección y consumación de la independencia, el periodo del imperio, las logias masónicas y la instalación de la república. Es decir, José Roquero es especialista en la familia imperial mexicana, ahora nos contará también su experiencia como, si no me equivoco, descendiente incluso de la familia de Iturbide. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Es una mesa especial, con invitados especiales, con la emoción de la última entrega de Los secretos de Leopoldo Mendívil. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de verdades nunca contadas, va a ser una plática muy emocionante y muy divertida. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Leopoldo. Yo quisiera, Leopoldo, que lo primero hablaras un poquito sobre el libro, sobre cuál es, digamos, la línea de pensamiento, la premisa fundamental de la obra, y que después tú mismo pudieras lanzarle algunas preguntas a tus compañeros para que se comenzara a abrir el diálogo. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo quiero agradecer mucho a Ángela. Ángela Olmedo es parte de estos libros, tanto como yo, y yo le agradezco muchísimo su ayuda y sus consejos, su orientación, y ahorita estas palabras, de veras, estoy muy agradecido, Ángela, muchísimo. Y también quiero aprovechar para agradecer por su presencia a Alfonso Coliñón, que está aquí con nosotros, un gran periodista, y también a muchísimas gracias, de veras, es un honor, y un grandísimo amigo de la universidad que está aquí con nosotros, Andrés Bucio Galindo, una de las personas más inteligentes que yo conozco, me honro de ser su amigo, y aquí está con nosotros. Andrés, gracias. Y bueno, yo quiero decirles que, igual que a todos, a mí me interesaba este tema de Maximiliano, porque es parte de nuestro ADN como mexicanos, ¿no? Pero sobre todo, es uno de esos temas, como todo en la historia de México, donde son muchas las leyendas que nos enseñan y muy poca de verdad, ¿no? Muy poco de la información sobre lo que realmente pasó. A mí me interesaba, porque yo quiero compartirles primero que nada 4 grandes incógnitas que yo me hice desde que supe de esto, en la infancia, ¿no? Igual que todos, y cómo eso me llevó a 2 queridos grandes amigos que están aquí con nosotros, que tienen mucho que compartirnos, porque son brillantes los dos. Y la primera gran incógnita que yo tenía, bueno, siguiendo la pregunta de Ángela de qué es lo que a mí me hace escribir. El primer libro que hice, Secreto 1910, se llama así por la Revolución Mexicana, a lo mejor algunos lo conocen, que la idea era que yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que nos enseñen algo tan romántico y tan ilusorio como que simplemente Francisco Madero dijo que era muy injusto Porfirio Díaz y lo derrocó y vámonos, y él dirigió una revolución cuando él mismo no era militar, ¿no? Eso ya lo hemos platicado en varias ocasiones. A mí me llevó a investigar, también por razones de familia, cómo en el fondo de todo esto había intereses de Estados Unidos, y la verdad, eso sería tema de otra plática, pero cómo realmente fue que Porfirio Díaz hizo acuerdos con Inglaterra, eso no le pareció al tío Sam, y todo lo demás fue una operación de Estados Unidos que está súper documentada en Secreto 1910, al grado que los que lo hayan leído saben que ahí están los documentos de todo este rollo, qué dinero fue, quiénes eran los agentes. El caso es que después de otros 5 libros que fueron de otros temas relacionados, llegamos a porque aquí se repitió lo mismo. Es una historia donde nos cuentan básicamente que Francia invadió México, porque nos dicen, primera incógnita, ¿no? Porque tuvo un capricho un emperador francés que decía, yo también quiero tener colonias, y se le ocurrió, ¿por qué no México? Vámonos a arriesgar el dinero de Francia, que fue en grande, o sea, solo para decirles que este proyecto llevó a la quiebra a Francia y desde entonces no se volvió a reponer hasta el día de hoy. Es una potencia de segunda hoy, fue gracias a esta intervención aquí en México. Entonces, primera cosa, ¿creen que fue así nada más tan a la ligera de que, oye, ¿a dónde quieres que hagamos una colonia? Ahí, ese lugar, ese. Ni siquiera un tipo como Trump podría tomar una decisión así. O sea, ni siquiera un tirano. ¿Cómo es posible pensar que un emperador, aunque fuera emperador, por simple capricho tomó esa decisión? Hay mucho más detrás de esto. El otro gran, bueno, paréntesis, hace poco Trump decía, queremos comprar Dinamarca, y ya ven cómo le fue. Le dijeron, estás estúpido, y eso se lo dijo su propio país. La segunda gran cosa para todos los que han estudiado toda esta historia de Maximiliano es, la historia oficial nos dice que todo surgió porque hubo una comisión hecha de mexicanos que, hagan de cuenta, fueron a visitar ahí a Europa, fueron a buscar a quién nos puede gobernar, porque somos tan tontos los mexicanos que necesitamos que alguien de afuera venga a decirnos cómo gobernarnos. Entonces ahí se fue esa comisión de los notables y que ellos convencieron a Maximiliano. La historia nos dice que así fue y que Maximiliano estaba en su castillo sin hacer nada y le dijeron, ¿no te gustaría gobernar ese país que está hasta allá?
Sí, claro. O sea, tampoco, ¿no? También hay gato encerrado ahí. Yo siempre pensé, hoy ya sabemos toda la información, que es muchísimo más complejo que eso. Para darles un ejemplo, o sea, ¿creen ustedes que Maximiliano habría dicho así, tal cual, vámonos, allá? Es más, esta comisión le llevó una supuesta encuesta diciéndole que había votado la población y que había 8 millones de votos diciendo que querían que él fuera a México a gobernar. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en México alguien sabía siquiera que existía ese cuate? O sea, si ahorita yo les preguntaría, ¿quién es el presidente de Austria? La verdad, yo lo sé, o sea, ni me acuerdo. Sí sabemos quién es el embajador de Austria en México porque lo fuimos a visitar y por poco hubiera estado también sentado aquí, que es Franz Josef Kuglich, quien está de acuerdo con nosotros en una iniciativa que ahora vamos a compartir con ustedes, que es que se abra la tumba de Maximiliano para ver si es él el que está ahí metido o si es otro. A eso vamos a llegar al rato y es donde mis queridos amigos tienen tanto que comentarnos, porque hay una teoría de que no es él el que está enterrado. No, entonces, el otro gran, y salud, la otra gran duda que siempre existió es esta, o sea, solo para darles un ejemplo, cuando esta comisión fue a decirle a Maximiliano, vamos, te invitamos, es un país que no se puede gobernar a sí mismo, ¿quisieras venir a gobernarnos? Solo quiero decirles, para entonces se sabía a la perfección que ya Francia estaba invadiendo México, pero no podían con México, al grado de que era como la guerra de Vietnam, así se le conocía en Europa, era un problema porque los mexicanos no nos dejábamos, o sea, México tenía una guerrilla comandada por la gente de Benito Juárez, que estaba defendiendo a México y de hecho los franceses se la estaban pasando muy, muy mal. Entonces llegaban con Maximiliano a familiares de casas reales y le decían, oye, eso es una trampa, te están mandando ahí a que te maten. Y básicamente él realmente estaba en duda, porque sabía lo que estaba pasando. Al grado que, para darles un ejemplo, hubo un momento que su propia mamá le dijo, no vayas, te van a matar. ¿Por qué creen que él acabó yendo? O sea, otro detalle más y que es importante, que es que se ignora muchas veces en los libros de historia que el hermano mayor de Maximiliano era el emperador Francisco José Franz Joseph, como el actual embajador, y él era el que siempre todo lo hacía bien, el hermano mayor que todo lo hace perfecto y lo nombraron emperador de Austria, y el otro, o sea, Maximiliano, el hermano menor, hagan de cuenta, era como Luis Miguel, que era pues un gigoló, el guapito, que todo el mundo le cae súper bien y se siente muy listo y todo, y él hablaba pestes de su hermano en las reuniones, o sea, lo invitaban a las reuniones de la corte y se ponía a decir, no, es que mi hermano, el emperador, es un solemne y es medio, no tiene carisma, yo sí tengo. Y él decía, si yo fuera el emperador, todo estaría mejor, pero a él le dieron el puesto simplemente porque es más grande, o sea, por una suerte genética. Y luego, obviamente, llegaron tipos muy maldosos a decirle a su hermano, oye, tú, el que peor te habla de ti en toda Europa es tu hermano. ¿Y de dónde creen que salió un poco la idea de enviarlo a un lugar tan peligroso? O sea, solo para que los que crean que esto es un espejismo, antes ya lo había enviado su hermano a un lugar que también era súper peligroso, que era Italia, porque Italia estaba gobernada al norte por Austria, que Austria se habían agandallado, era como hagan de cuenta cuando aquí vinieron los españoles o cuando luego la propia Francia, ¿no? Austria tenía el norte de Italia, que era Lombardía y Venecia, y todo eso era de Austria, pero había un movimiento desde luego de los italianos que ellos decían, nosotros no. Y eran los famosos masones carbonarios que decían, no, nosotros queremos la libertad de Italia, ¿no? Vive la Italia, bueno, como usted diga, ¿no? Que ellos tenían, con decirles cómo acabó esta historia, los asesores del emperador austríaco le dijeron, manda a Maximiliano ahí, pues a ver, o sea, igual y a ver cuánto tiempo dura ahí, porque la idea es… Ya estamos dobles aquí. Bueno, entonces hagan de cuenta que básicamente lo que ocurrió, eso sería explayarnos demasiado lo que pasó en Italia, pero sobrevivió lo de Italia y luego fue lo de aquí de México. Entonces, la gran pregunta que yo les haría, ¿cómo creen que Maximiliano, sabiendo que realmente no era un regalo lo de México, y le decían lo peligrosísimo que iba a ser si iba, que lo podían matar, cómo acabó yendo? Fue porque justamente él le decía a Carlota, ya que estaban casados y ella estaba toda ilusionada, ella era la que en la pared hacía los mapas diciendo, mira, todos los recursos que hay ahí, y hasta dibujaba las frutas y todo lo que había aquí en México,
y siempre pensando en su papá. Su papá era Leopoldo de Bélgica, mi tocayo, y que él desde cuándo ya tenía programado, él sí quería hacer sus colonias desde mucho atrás, y entre sus listas estaba México, y ella estaba haciendo sus mapas de, mira qué padre, todo lo que vamos a tener, y Maximiliano diciéndole, oye, pero está peligroso y ahí matan gente, y ella le decía, tú no vas a ser un cobarde, tú eres un Habsburgo y no puedes renunciar nunca, o sea, y así, y todavía le decía, mi papá, él se abrió paso a espadazos para crear Bélgica, ¿a poco tú vas a ser menos? Y así fue como este hombre, que era un gran hombre, la verdad era un hombre muy valioso, a la mera hora casi no tomó ninguna de sus decisiones, siendo que no es porque no fuera inteligente, creó grandes instituciones aquí en México, las bases de lo que hoy es la SEP, las bases de lo que es el Museo de Antropología, Historia, etcétera, gran parte del trazo de la Ciudad de México y otras más. Él, si hubiera llegado en otro momento, pasaría a la historia como uno de los mejores monarcas, mandatarios que ha habido en México, pero la verdad es que él fue muy manipulado por otros, no porque fuera tonto, sino por todos esos poderes que siempre se ejercen sobre uno, y la verdad, él fue un espejo de lo que le pasó al propio México. Eso nos lleva a otro tema, que es el otro tema que también nos dicen, de una manera súper alterada, ¿no? Todo este tema de que Carlota se volvió loca, ¿no? Seguramente es lo que todo el mundo sabemos más. Se volvió loca. ¿A quién le ha importado? ¿Por qué se volvió loca? Y segundo, ¿por qué nunca se investigó? Yo, por ejemplo, muchos me decían, oye, ¿para qué escribes otro libro de Maximiliano? Ya hay tantos. Y yo decía, sí, pero ¿de qué sirven? Si no dicen una verdad, o sea, una verdad verdadera, valga la redundancia, si cada uno tiene una versión. El caso de lo de Carlota y por qué se volvió loca es un ejemplo. Unos dicen que ya se estaba volviendo loca desde antes, que ya estaba medio loca. Nada más les quiero dar un dato. Hubo un momento clave en que todo se cayó el teatrito para los franceses y tuvieron que sacar su ejército de aquí. Ahorita vamos a hablar de eso, del por qué tan precipitado. Bueno, rapidísimo. En realidad, los europeos tenían ganas de quedarse con toda América y los estadounidenses también. Los estadounidenses se crearon y desde el principio Thomas Jefferson, que fue el que creó a los Estados Unidos, creó la Declaración de Independencia, él decía vamos por todo. Y así, ellos no eran nada más de que vamos a independizarnos aquí como México, de que no sabían ni para qué. Bueno, ahí no, ahí era todo planificado. Thomas Jefferson planificó cómo primero tenía que conseguir Florida, luego hasta él decía, tenemos que tener Cuba, Florida y Yucatán para controlar el Caribe y de ahí controlar el Atlántico y luego tener el canal de Panamá y comprar Alaska a Rusia, porque por ahí ya no va a poder entrar nadie. Hagan de cuenta como si fuera el juego del turista o Monopoly. Así lo planearon los gringos. Nosotros apenas estamos viendo qué hacer. Ojalá que surgiera un Thomas Jefferson. Ojalá, y es más, ojalá que sea uno de ustedes. Pero el caso es el caso es que, perdón, ya me hice bolas. Bueno, el punto es que sí, exacto. Se querían quedar, o sea, los americanos querían todo el pastel y hay una frase importantísima de Thomas Jefferson que dijo, vamos a irnos quedando con todos los pedazos de lo que hoy es de España y ojalá que no se derrumbe rápido España para que nos dé tiempo de nosotros militarmente estar superiores a Inglaterra. O sea, ya desde entonces, como ven, estaba el plan. No es de extrañar que cuando se independizaron los países de América Latina, había agentes ingleses y americanos para decirles, si hay algún chileno me desmentirá, pero la Constitución de Chile la diseñó el embajador gringo de Poinsett, Joel Roberts Poinsett, y hasta él diseñó la bandera. Y ese es el mismo que luego vino aquí a México y fraguó todo contra Iturbide para acabar con y aquí está José Roquero de Teresa, gran hombre que yo admiro mucho, brillante historiador y además un gran funcionario, y es heredero de la familia de Iturbide. Y básicamente fue un embajador de Estados Unidos el que tomó las decisiones para darle en la torre al primer imperio mexicano, para fraccionarlo, y él, siendo embajador, empezó a conspirar con mexicanos a través de las logias masónicas, que es donde Wenceslao sabe mucho más que yo, para que estos agentes como Lorenzo de Zavala fueran con los de Texas a crear un movimiento de separación. Bueno, todo esto para decirles que eso es el verdadero juego. Y ahora sí, imagínense que los ingleses no crean que cuando se independizó Estados Unidos ya estaban felices. Ellos todavía hicieron su luchita, como quien dice,
en 1813 de volver a recuperar Estados Unidos, las 13 colonias, al grado de que se quemaron la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca, hagan de cuenta para los ingleses, para los gringos, hay una historia así como triste, como cuando para los mexicanos es que un día ondeó la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional y lo vemos como qué vergüenza. Bueno, para los gringos hay un momento así de 1813 en donde quemaron la Casa Blanca los ingleses y ya se iban a quedar otra vez con Gringolandia. Y es más, las tropas bajaron desde Canadá, porque Canadá es de los británicos, o era. Pero básicamente, ¿por qué creen que los ingleses perdieron? Y hoy día sigue existiendo Estados Unidos. Mi querido Mario Díaz, qué gusto que estás aquí, un gran periodista, es un honor que nos acompañes. Bueno, y hagan de cuenta, porque en Europa tuvieron un problema que se llamaba Napoleón I, y Napoleón quería todo y los ingleses dijeron, ¿qué no crees? Nos tenemos que ir, y se les fue otra vez, Estados Unidos salió con la suya. Así que los gringos siempre salen con su suerte de que son los elegidos, o eso dicen ser, por cuestiones hasta religiosas. Pues bueno, esa vez sí Dios los ayudó. Y ya se quedaron con su territorio y empezaron a agandallarse todo desde entonces. O sea, fueron creciendo tal como hemos platicado. Se quedaron con Luisiana, que era de Francia, y fueron haciendo toda su expansión como la tenían pensada, y ahí venía México. Entonces, ahí les va. Hubo un momento donde todo se fragó, todo acabó con el disparo que mató a este hombre, varios disparos, y que México acabó siendo el patio trasero de Estados Unidos. Ahí les va cómo empezó todo eso. Todo empezó en 1847, cuando los Estados Unidos dijeron, ahora sí va la de nosotros, y se quedaron con la mitad del norte de aquí de México, que ya no es México, ¿no? Como sabemos, es otro de nuestros traumas, perdimos esa parte. Pero para los europeos fue un momento de alarma, porque ellos dijeron, notición, o sea, a ellos no les importaba México, sino que vieron que los Estados Unidos ahora sí estaban creciendo como un cáncer. O sea, y además que los gringos iban por todo y que querían el comer, ellos iban por todo el negocio atlántico, el comercio, y entonces fue cuando los europeos dijeron, ahora sí, si nos seguimos peleando entre nosotros, el que va a ser el gran enemigo va a ser Estados Unidos, y hay que pararlos a como dé lugar. Aquí está una carta de Napoleón de Francia, que es la que explica perfectamente todo. Y esto es una posición que tenían mucho antes de que siquiera Maximiliano apareciera en la escena, que es que esa carta dice que Europa tiene que ponerle un límite, un dique al crecimiento desbordado de los Estados Unidos, porque si no van a ser la potencia del mundo. Y yo les digo, ¿no lo son ahora? Sí, se cumplió exacto lo que quería, lo que profetizó Napoleón. El último intento de los europeos para que eso no sucediera fue lo que pasó aquí, pero un detalle más, porque esto no sale en los libros de historia. Seguramente todos ustedes han estudiado lo de la guerra civil de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en todos los libros no diga que eso tenía que ver con lo que estaba pasando aquí? Qué casualidad que hubo la guerra civil de Estados Unidos, y justo en ese momento es cuando aquí los europeos zambutieron, entre comillas, a Maximiliano, y metieron el ejército francés a tomar el control de México. Lo que aquí está, y se los garantizo que eso pocos libros lo tienen, es los documentos que respaldan cómo fue un plan conjunto de los europeos, especialmente Inglaterra y Francia, hacer al mismo tiempo las dos cosas. Hubo dinero de Europa para que surgiera la rebelión de los estados del sur de Estados Unidos, y en paralelo dijeron, vamos a meter y zambutir a un gobierno europeo al sur. O sea, pocas palabras, el plan era tronar a Estados Unidos. Y a la mera hora, pues como verán, no funcionó. No funcionó por varias cosas que están aquí, porque los gringos acabaron saliéndose con la suya. Pero para darles un ejemplo, este hombre tan inocente como lo ven, Maximiliano, fue parte de la red de tráfico de armamento que llegaba de Europa, o sea, digamos de Francia y de Inglaterra, hacia los estados esclavistas para que se separaran de los del norte. O sea, hoy en día seguramente se preguntarán por qué en Estados Unidos los niños no aprenden que la guerra civil de ellos la hicieron los ingleses a propósito. Pues porque hoy son los aliados, hoy Estados Unidos e Inglaterra son aliados. Entonces, ¿para qué decirle a los niños una historia que, pues, ¿para qué? ¿No? Es como aquí, es lo mismo. Pero el caso es que, pues, esto, si uno ve a los historiadores reales, mucha de esta información procede de documentos de la CIA. En la CIA está todo un análisis de cómo fue la primera gran operación de Estados Unidos, fue la de primero, cómo vengarse de los europeos. Y al que diga que es una teoría de conspiración, porque dicen de que Inglaterra metió dinero y armamento para la guerra civil americana,
yo les diría, si eso creen, ¿por qué entonces Estados Unidos demandó, después de la guerra civil, demandó jurídicamente en cortes internacionales a Inglaterra por $2 millones por haber financiado la Revolución del Sur? Y de hecho, cómo los gringos culpaban de esto también a Maximiliano. Solo un detalle, se podrían imaginar que Maximiliano era el que enviaba las armas a los del sur y que cuando terminó la guerra civil, los generales de los estados del sur, que eran los esclavistas, les dio asilo político Maximiliano. ¿Cómo se iba a sentir Lincoln, que era el presidente de Estados Unidos? O sea, si él refugió se fueron, si hay alguien aquí de Córdoba, Veracruz, no me dejará mentir, ahí es donde él les dio un territorio que iba a ser una colonia esclavista americana de estos del sur. Y de hecho, pues, ¿por qué creen que los del norte odiaron tanto a Maximiliano? O sea, era como lo de Evo Morales, que ahorita pues todo el mundo dice, le dio asilo el presidente, y tú sabes muchos que dicen, no, pues es que ahora vamos a estar contra él. Pues es lo mismo, aquí pues Maximiliano les dio asilo a los enemigos de los Estados Unidos. Y entonces, cuando terminó la guerra civil, pasaron dos cosas, que los generales de la guerra civil le dijeron a Abraham Lincoln, Maximiliano es cómplice, es un intento de Europa para destruir a Estados Unidos, y ya que la libramos, ahora todo contra los franceses y contra Inglaterra y contra el Maximilian, y se creó esta operación que es de la que habla este libro, una operación que no sale en los libros de historia, donde básicamente Estados Unidos metió $2 millones en armamento para que Juárez llegara al poder. No es quitándole méritos a Juárez, pero no lo hizo solo, él no lo hizo solo. Y aquí es donde yo quisiera pedirles a mis muy queridos amigos Wenceslao y José Roquero de Teresa, que nos dijeran sus puntos de vista. En primer término, Wenceslao ha hecho una investigación que fue clave aquí sobre si realmente era masón o no Maximiliano y por qué se creó todo ese rumor. Buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias a la editorial y a Leopoldo por la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo temas que nos apasionan a todos, ¿no? Los que estamos de este lado y todo el auditorio, todos los que nos están escuchando, están aquí porque les apasiona seguramente igual que nosotros, averiguar qué hay atrás de los telones de la historia. Lo que hemos sabido normalmente es una frase hecha, la historia la escriben los vencedores. Eso tiene mucho de cierto. Y en la historia de México, bien, la gran vencedora fue la República, el modelo republicano que existe hasta hoy, formalmente federal y en la práctica una república central, en la práctica. Todo se quiere hacer de manera central. El Instituto Electoral, el Código Penal, que ya viene centralizado, y un largo etcétera, ¿para qué marear con eso, no? Lo que quiero rescatar es que la República triunfó. Y con el triunfo de la República se escribió una historia que ha dejado en segundo plano, y si no es que deliberadamente oculto, un conjunto de datos que a primera vista no saltan, a menos que haya autores como Leopoldo que se dediquen a escudriñar estos asuntos y que inteligentemente, de manera muy brillante, plasmen su libro, Secreto Maximiliano. ¿Qué hay detrás de todo esto en una historia no escrita del siglo XIX, en una historia que no es la oficial y en la que se mezclan asuntos tan extraños para el gran público como son, por ejemplo, los temas masónicos, el tema de la masonería? Lo que me propone aquí Leopoldo es que comentemos ese punto en concreto y con mucho gusto yo comento que me he dedicado por muchos años a estudiar este tema, el de todos los gobernantes de México. Hablo de gobernantes en el término genérico para incluir virreyes, presidentes y a nuestros 2 emperadores. Digo nuestros porque son parte de nuestra historia, por esa simple y única razón. Nuestros gobernantes, desde fines del virreinato hasta el año 2006, hemos estado ocupados durante muchos años, tantos como 30 años, revisando información tras información de manera meticulosa. En el caso de Maximiliano, una gran mayoría de autores proponen que Maximiliano no fue masón. Lo propone su principal biógrafo que tiene, ustedes pueden encontrar hasta la actualidad en el Fondo de Cultura Económica, Egon César Conte Corti, que en 1924 escribió una biografía monumental que para mí es la base de todo trabajo y toda biografía sobre Maximiliano, Carlota y el Imperio. Allí, este autor que no se dedica a asuntos masónicos, que estudia la biografía del Imperio de Maximiliano y de Carlota, dice en un renglón, en una página que está por allí citada en trabajo de su servidor, no fue masón.
Cuando en algún momento en el imperio hubo la sospecha que corrió en los medios de entonces de que el emperador era masón, el propio emperador, dice Egon César Conte Corti, le pidió al conde Reseguier de la Marina Austriaca, su colaborador allá en el imperio, aquí en la Ciudad de México, diciéndole, apúrate a desmentir eso, porque ni soy ni seré masón. Reseguier, el conde Reseguier, recibió la indicación de comunicarse con su hermano, de Maximiliano, con Francisco José, con el nuncio y con la corona austriaca, pues en general para decir, esto no es cierto. Allí hay un testimonio escrito de un escritor, autor profesional, que ni está a favor ni está en contra de que Maximiliano haya sido o no masón. Puedo referir otro caso más material y más directo para ser breve en mi intervención, que es el acercamiento que tuvo un militar de origen prusiano alemán, que fue Carlos von Gagern, que fue un militar que luchó bajo el mando republicano, bajo Benito Juárez, y bajo Mariano Escobedo, que fue el operador militar sobre la plaza de Querétaro cuando cayó el imperio en 1867. El imperio cayó el 15 de mayo, al amanecer, cayó preso Maximiliano. Fue a su celda y el día 28, 13 días después, este hombre, masón, Carlos von Gagern, narra en su biografía, en sus memorias, cómo entrevistó a Maximiliano y le presentó símbolos, señas, palabras, claves que solo los masones conocen. Y dice von Gagern, absolutamente el emperador, ya caído en desgracia en ese momento, definitivamente no es masón. Entonces tenemos a un biógrafo imperial, altamente recomendable, académico, serio y sólido, Conte Corti, y este testimonio. En los tiempos modernos, el austriaco Konrad Ratz, que escribe en alemán desde Austria y que trabaja el imperio de una manera formidable en los últimos años, ha rescatado muchos de sus trabajos de Maximiliano en archivos del imperio y que tuvo la gentileza de mencionar uno de mis trabajos en uno de sus escritos, en uno de sus libros. Allí tuvo la gentileza el doctor Konrad Ratz de mencionarme, pero no precisamente en el caso de Maximiliano, sino en el de Santa Ana. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que este autor revisó en todo lo que ha escrito sobre Maximiliano, él y Carlota y el imperio, y ha concluido en resumen que no hay elementos para que se sostenga que Maximiliano fue masón. Entonces ahí tenemos 3 datos dichos de manera abuela pluma de cómo hay esos testimonios académicos, revisiones exhaustivas y un testimonio de un masón que estuvo en el sitio de Querétaro y que entrevistó a Maximiliano 20 días antes de ser fusilado. A pesar de todo esto, la masonería tiene la tradición de que Maximiliano sí lo fue, que fue masón y que Benito Juárez le perdonó la vida precisamente por ese hecho, por ser ambos masones. De Benito Juárez no hay duda, hay testimonios, documentos, etcétera. Inclusive un espacio en Palacio Nacional, México, respecto de la masonería de Benito Juárez. Así que ahí no, es incontrovertible que sí fue masón. La duda está en Maximiliano. Aquí Leopoldo trabaja magistralmente el tema de manera muy inteligente y propone una serie de cosas aquí que no voy a abundar, sino sería lo que dicen en el cine spoiler, ¿no? Y no voy a decir más. Lo que sí voy a decir es que derivada de esa tesis, hubo la hipótesis de que Maximiliano entonces salvó la vida y se fue a vivir a El Salvador, a Centroamérica. Esa versión la tienen algunos historiadores de manera muy seria, y comentaba yo hace rato con Leopoldo y creo que también con José, de que Konrad Ratz también toma esta versión, esta de que Maximiliano salvó su vida y se fue a El Salvador, no para apoyarla, sino para rebatirla. Pero yo llamo la atención, y así lo he dicho en diversas ocasiones, que con eso basta para que la versión tenga algo de verosimilitud. Porque si fuese algo totalmente disparatado y sin sentido, el investigador Konrad Ratz, con la seriedad propia de un profesional de la investigación, con la seriedad de un hombre alemán y prusiano y austriaco e investigador, jamás lo hubiese tomado en serio. Pero la tomó.
Una parte de ella la recupero en mis trabajos, precisamente para argumentar todo esto. Concluyo entonces que hay una historia oculta, hay una versión, la que estoy planteando aquí, hay un sustrato masónico en todo esto, y Leopoldo nos propone que lo veamos en su libro. Yo se lo recomiendo altamente por todo lo que propone, por todo lo que descorre de nuestra historia en la trama que la historia de la República ha dejado en segundo plano, si no es que de manera deliberadamente oculta. Muchas gracias, Wenceslao. Yo no saben cuánto le debo a Wenceslao en este libro, y solo antes de pedirle la palabra a José Roquero de Teresa, yo solo quería comentar un detalle más, pedirles que si les parece interesante esto, se sumaran al esfuerzo que vamos a hacer Wenceslao, José Roquero de Teresa y otros queridos amigos, en lo que hemos ya iniciado al hablar con el embajador de Austria, Franz Josef Kubelitz, como yo les comentaba, porque como dice Wenceslao, esa versión que es un mito de que se fue a Salvador, a todos nos encanta, es como también pasó con Elvis Presley, o también con José José, o con Pedro Infante, todos se van a una isla donde siguen viviendo, y nos encantan esas clases de historias. El problema es que vivimos en una falsa historia los mexicanos, y por eso nos vuelven a pasar los problemas. Si queremos ser libres tenemos que saber la verdad. Entonces ya hablamos con el embajador, uno de los participantes, Paco Moreno, no está aquí, pero él, quiero agradecer por su presencia a Richo Pérez y Sandra Quesada, que están con nosotros, gracias por venir. Además, un gran conocedor del fenómeno que ahora importa en el mundo, que es el litio, otro tema, pero ya iremos a eso. Pero lo que queremos decirles es que uno de esos participantes en este movimiento con el embajador de Austria es el que buscó hace años que nos regresaran el penacho de Moctezuma, y se hizo un súper revuelo en el mundo, como ustedes sabrán, al grado que el primer ministro de Austria contestó. Bueno, eso ya sería ahondar más, pero fuimos a hablar con el embajador y le dijimos, ¿usted tendría algún inconveniente? No queremos el penacho ni el cuerpo de Maximiliano, de hecho nosotros lo matamos, pero por lo menos le importaría que se abriera la tumba, sí, o sea, y que alguien hiciera un estudio genético, un genetista mexicano. Hay un genetista mexicano brillantísimo que es el que hizo el estudio de la reina roja de Palenque, que fuera y sacara una muestra y nada más viéramos si sí es o no. O sea, realmente costaría, es una bicoca, eso es lo que cuesta que uno se haga un estudio genético en un hospital. O sea, no es nada simbólicamente, pero sí nos sacaría de dudas. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque preferimos vivir en las mentiras, preferimos vivir en donde no se sabe. Y solo un detalle más, lo mismo con Carlota, ese rollo de cuando se volvió loca. Imagínense esto, cuando se acabó esta guerra civil de Estados Unidos y dijeron, ahora nos vamos a vengar, hicieron dos cosas, enviaron un telegrama a Napoleón de Francia diciéndole, sabemos que ustedes fueron parte de este intento anti-América y ahora vamos con todo, así que saquen las tropas que hay en México porque América es de los americanos, o sea, la doctrina Monroe. Y tal cual Napoleón dijo, ok, ya se le acabó el teatrito, tuvo que sacar a sus tropas y en eso pues llegó el general Bazaine con Maximiliano y le dijo, se acabó, nos vamos y tú también empaca porque los juaristas te van a matar. O sea, vámonos. Y él dijo, oh, y habló con su esposa. Y ya se imaginan lo que pasó. ¿Qué creen que le dijo Carlota cuando él dijo, oigan, oye, se está poniendo peligroso aquí? Ella dijo, tú nunca renuncias porque tú no eres un cobarde y tú eres una furgo. ¿Qué va a decir? Si regresas a Europa eres un fracasado. Y tal cual le dijo, así te quedaran solo 6 metros cuadrados, tú eres el emperador y si eres valiente no te puedes ir. Así era, imagínense. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, Azucena, a quien amo y que es… o sea, esto no es que no haya sido buena Carlota, pero yo se los pregunto, ¿les gustaría que fuera su esposa? Ahí la dejo. Solo para decirles que ella fue la que dijo, no se van los franceses y no se van. Y ella dijo, yo voy a Europa para convencer a ese Napoleón de que se quedan las tropas. Ahora imagínense, cuando ya estaba llegando ella, Napoleón dijo, le tengo más miedo a esta mujer que a los ejércitos de mis enemigos, porque ella había dicho que iba a llegar a hacerle un escándalo a Napoleón diciendo que si no cumplía con el Tratado de Miramar, él era un cobarde, y además que iba a hacerle un escándalo con su prima, la Victoria de Inglaterra, y con el zar de Rusia y con el Papa. Ahora, llegó un telegrama días después a Maximiliano que decía, acaba de tener una contusión cerebral su esposa, y el que era el doctor de Maximiliano, que aquí sale todo esto,
Samuel Bax le dijo, eso es falso, ella está perfecta de salud, no puede ser que tenga una contusión cerebral una mujer de 26 años. Yo les digo, ¿por qué los historiadores dicen que ella estaba loca? Si el doctor de Maximiliano, el doctor imperial, decía que estaba perfecta, porque vivimos en una mentira. Ella misma dijo después de entrevistarse con Napoleón que él la había envenenado. ¿Ustedes lo dudan? Cuando le estaba buscando un problema internacional con los Estados Unidos y con Alemania, por eso de que le voy a hacer un escándalo, él se la echó, y la verdad, y se sabe cómo fue, con mercurio. Él mató a la emperatriz, la mató su cerebro. Una mujer brillante, se la fumigó un estadista y nadie lo ha investigado. ¿Por qué? También tenemos la idea, si es necesario y si creen que vale la pena, también valdría la pena ver el cadáver de esa mujer, ¿no? ¿Por qué nunca acabamos de saber la historia? Los egipcios lo hacen y ya desenterraron a Tutankamón, pero lo cual, porque si no sabemos la historia vamos a vivir siempre así como estamos, atrasados, subdesarrollados y sin llegar al potencial. Por eso yo quiero decirles, el momento de grandeza con el que surgió México es inigualable, cuando fue un imperio enorme que llegaba hasta el sur de Canadá y hasta Centroamérica, y hubo un emperador que era Agustín de Iturbide, y también ha sido maltratado en la historia. Por eso es un honor para mí que esté aquí con nosotros José Roquero de Teresa, para que él nos diga lo que él piensa de toda esta historia. Saludo a todas y a todos los presentes y la verdad es un gran honor el estar participando aquí con Leopoldo. Hemos coincidido en muchas cosas, sobre todo porque nos apasiona la historia de nuestro México, porque vemos hoy en día, ya estamos en el siglo XXI, ya lo que se ocultaba antes, lo que se difundía de cierta manera, pues va saliendo todo a relucir, ¿no? Hoy no nos podemos engañar. Y es como sumamos en este gran equipo que ahora nos encontramos ya participando, y le agradezco mucho el que me haya invitado para estar aquí presente y andar un poco más sobre estos temas que van muy relacionados, en el que yo me dediqué a hacer un estudio crónico muy preciso, el que hizo también Gustavo sobre las logias, porque de ahí parte todo. La masonería pues es la que es la madre de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y hoy ya se dice que proviene inclusive de los propios caballeros templarios. Y bueno, les hago una muy breve reseña nada más, para que vean la vinculación que hay. Mi tatarabuelo, que fue alcalde regional provincial de la vieja Valladolid, en aquel entonces era el nombre más importante, hablamos del siglo XVIII, le concedió la mano su hija a un segundo alférez militar de 22 años llamado Agustín Iturbide. Entonces yo me doy a la tarea de hacer una investigación desde el inicio de las familias, de dónde provienen, y la llegada en aquel entonces, ¿verdad?, a lo que era la colonia de España. Después ya viene este proceso en el que empiezan a conspirar ciertos personajes, y como él mencionaba ahorita, la mujer siempre ha tenido un papel relevante. En aquel entonces era Laura Rodríguez, en este caso Carlota manipuló muchas cosas. Siempre han habido mujeres en estas decisiones, y hablamos de reinas y de otras más que existen, ¿no? Pero también juega un papel importante Laura Rodríguez aquí, y lo que sucede es que con el apoyo de su suegro y la habilidad que tenía Agustín Iturbide, porque era un gran militar, de verdad un gran militar, y convencido de lo que conllevaba a que se estaba derramando muchísima sangre, participa en el proceso de la independencia, y obviamente es quien logra llegar a un tratado de paz con Vicente Guerrero, y de ahí formar el Ejército Trigarante, ¿no? A mí me sorprende hoy en día, habrá 209 años después de todo esto, que digan, no, es que en Michoacán y Tierra Caliente y Guerrero y todo ese encono que hay ahí del Estado de México y los tres estados, y es que Tierra Caliente son gente muy difícil, y las autodefensas y cómo actúan. Pero pues eso no es nada nuevo. En aquel entonces, donde después de 10 años se enconó un derramamiento de sangre grandísimo, como lo comentaba Leopoldo, que han muerto muchos mexicanos, pues fue allí en donde ya no hubo de otra más que decir, hacemos las paces y le paramos, si no, pues nos vamos a echar otros 10 años más, y la gente pues sigue siendo igual, ¿no? Aquí no hay nada nuevo, porque desde el origen que yo tengo
conocimiento de la historia, de lo que he estudiado, siempre ha habido intereses superiores, han utilizado personajes. Él, como lo menciona en este extraordinario libro, realmente vemos cómo es utilizado Maximiliano, como ya lo mencionó, cómo es utilizado Juárez, cómo todos son utilizados y hasta la fecha siguen siendo utilizados. Hay mandatarios que obviamente obedecen a poderes superiores, ¿verdad? Hay grupos muy fuertes de poder, como existieron desde aquel entonces, y aquí lo que sucede es que estamos en un mismo papel, ¿no?, que hoy en día ocurre. Lo más relevante es cómo el imperio que se forma, ya cuando México dice, ok, hacemos las paces, y se forma un imperio desde la parte más extensa sur y medio oeste de los Estados Unidos hasta prácticamente Costa Rica. O sea, abarcaba realmente México, países que hoy conforman Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá no, porque pertenecía a Colombia en ese entonces, pero era verdaderamente un territorio muy vasto y obviamente pues era muy atractivo para estos grupos de poder que mencionamos, ¿no? Y en ese entonces la masonería, las logias estaban teniendo una expansión enorme en Europa, ya estaban en Inglaterra, ya estaban en Francia, ya estaban en Italia, ya estaban en España, ya estaban en todas partes. Dentro de ellas también hay divisiones, como lo hemos visto en toda la iglesia hay divisiones, en todos se han gestado divisiones, y es la que llega, y como bien lo mencionó Leopoldo y lo mencionó Wenceslao, empiezan a manipular aquí las cosas para que ese imperio tan grande pues caiga en manos de otros, ¿no? Y esto genera el que pues llegue Poinsett, un gran operador, como lo comentábamos hace un rato, que operó inclusive en los Estados Unidos, pues era el operador a venir a México para empezar a generar toda esta estabilización y generarle a Iturbide un problema al grado que llegara a prácticamente adjudicar y salir al exilio. Tristemente comentamos que ha sido un país que ha sido base de traición a traición a traición. Todos los que han llegado pues han sido traicionados por otros que han ambicionado mucho el poder. Inclusive en la propia Revolución Mexicana pues vimos cuántas traiciones, bueno, han habido traiciones hasta la fecha prácticamente, ¿no? Pero de esta traición se genera que él tenga ya que dejar México, se le genera una emboscada para que regrese y sea fusilado, que hasta la fecha jurídicamente no hay un soporte legal por qué se realizó ese fusilamiento de la manera como fue, y lo mismo que hicieron con Maximiliano, ¿no? Lo fusilaron. Entonces tenemos dos emperadores que realmente, además ya los hijos pues estaban con el ánimo de continuar el proyecto del padre, y uno de los nietos se firma un tratado en el cual él iba a ser el heredero de los de Habsburgo, porque como sabemos Maximiliano y Carlota no podían tener familia, y entregan a uno de los nietos de Iturbide a la familia en ese momento imperial, y después tiene que ir Carlota en ya su regreso a Europa, a La Habana, en donde se encuentra con la madre de Ángel, el padre que es el de Agustín Jerónimo, que es el que estaba ya destinado y acordado para que continuara, pensando que iba a ser un gran imperio de Maximiliano, él como sucesor a la corona, de vuelta a su familia, ¿no? Y entonces vemos después todo lo que acontece, cómo se manejan las cosas. Como decíamos, los ganadores siempre escriben la historia. Hay muchas cosas que en aquel entonces pues no se sabían, no había investigación para el caso, como hoy en día se pueden ya sustraer muchas cosas y poder conocer más allá de la realidad.
Entonces, aquí es un tema que, pues, hemos sido generaciones que hemos vivido esto y el tema es ver hasta dónde llegaremos, ¿no? Porque ahora estamos inmersos prácticamente en un tema que no ha sido superado, ¿no? Que es la traición y que se ha dado muy frecuentemente en nuestro querido México. Un honor, de veras, José Roquera, yo te agradezco muchísimo por todo. Y hay un detalle más, ahora que has mencionado a los descendientes de Maximiliano, porque Maximiliano claramente, como tú lo has dicho, él y Carlota adoptaron a los nietos de Iturbide, y aquí les tengo una nota increíble, porque esto fue lo que de hecho desembocó en que se hiciera todo este libro. Es que hoy en día existe un heredero de Maximiliano y vive en Australia, y de hecho también es heredero también al trono por parte de Iturbide. Imagínense, ese hombre vive en Australia, se llama Maximilian von Gotzen Iturbide, y de hecho aparece en notas como el jefe de la Casa Imperial Mexicana, y en algunos países lo reciben como, digamos, hagan de cuenta como el Guaidó. Ven que Guaidó, hay quienes dicen, él es el verdadero presidente de Venezuela, no el que está, que es Maduro y es un usurpador. Así es esto, ¿no? O sea, así es, exactamente. Bueno, adivinen qué pasó y por qué estamos aquí, porque este libro se debe mucho también a Wenceslao, porque este hombre que vive en Australia, que hay muchos mexicanos que quisieran que él volviera al poder por razones que también llevaría a otro rato te platicar y que no están tan mal, ¿no? También tienen algo de razón, que dice que hay muchos que dicen que vuelva al poder ese hombre. Hagan de cuenta como en Brasil también hay cuates que están buscando que se acabe el sistema de políticos corruptos que acaban en la cárcel como Lula, etcétera. Bueno, sea cierto o no su acusación, ¿no? Que también está muy conspiratorio todo, pero el caso es que ahí hay 30,000 personas que votaron para que firmaron para que vuelva la monarquía y que el descendiente de Pedro II vuelva al poder, se llama el conde de Braganza, algo así. Bueno, adivinen, el que está en Australia, heredero de Maximiliano y que podría ser el heredero al trono de México si hubiera un derrocamiento estilo Guaidó o estilo Evo Morales o lo que sea. Ese hombre eligió a un periodista mexicano para contactarlo y expresarle su punto de vista de todo esto. Y él fue Wenceslao Vargas Márquez. Sí. Comentaba yo, lo voy a decir de manera muy breve, que llevo muchos años trabajando el tema de los dos imperios y su relación con la masonería de todos nuestros gobernantes, todos, hasta el 2006. Publicando en el año 2005, 6 y 7 en Milenio, estuve publicando muchos trabajos sobre estos asuntos y obviamente el de la Casa Imperial de Iturbide. Dicho de manera muy rápida, algunos de esos trabajos, gracias a la magia de Internet, cayeron en poder de Maximilian von Gotzen Iturbide en Perth, Australia. Y este personaje, este señor, tuvo la iniciativa de comunicarse con un servidor en aquellos años, año 2007 sobre todo, y estuvimos intercambiando información y comentarios sobre su imperio, sobre la genealogía desde Agustín I de Iturbide en 1823-24 hasta él, que se asume como descendiente y heredero al trono. Y transmitían en aquel entonces, y ahora mismo no he revisado, si sigue transmitiendo no en Internet, en un sitio llamado casaimperial.org. No recuerdo si lleva MX, pero es casaimperial.org. Y allí transmitían, este señor Maximilian vio los trabajos, les parecieron respetuosos los trabajos, y en virtud de eso decidió contactar con su servidor. Publiqué unos artículos, alguno de ellos es el que recuperó aquí Leopoldo, publicando nuestra conversación y lo que él decía, me dio su domicilio y hasta el teléfono. Y lo tengo en mi poder y está publicado allí. Yo no sé si cometí ahí una imprudencia o no, pero creo que no, porque también lo estaba transmitiendo casaimperial.org. Entonces creo que no fue una indiscreción. Pero ese fue el contacto, se debió a ese motivo y pues tuvimos la oportunidad de que quizá sea la única ocasión en que un heredero al trono se haya comunicado con una persona que se dedica pues entre el periodismo y las actividades de investigación como esta.
Bueno, un detalle, está para ustedes decidir si quieren que vuelva ese hombre a México a gobernar o no. Bueno, muchas gracias, Ángela. Sí, por tu- nada más les agradecemos la asistencia de nuevo. Tenemos que terminar por motivos de organización y quería avisarles de que Leopoldo va a estar en el stand de Penguin Random House firmando libros. No podemos firmar acá, pero nos vamos a trasladar al stand para que ustedes se acerquen y puedan tomarse la foto y platicar con él y seguir hablando sobre la descendencia de Maximiliano. Gracias a todos.